Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, una situación que para muchos suena a pesadilla y que de alguna manera parece haber regresado a la vida de una figura pública muy querida, de Mehmet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Esa estrella turca que nos ha conquistado con su talento y carisma, parece estar enfrentando algo que se creía superado, algo que la atormentó en el pasado. ¿Qué es exactamente esta pesadilla, y qué significará para ella ahora? Quédense conmigo hasta el final porque vamos a desgranar todos los detalles y a intentar entender el trasfondo de esta noticia. Y por supuesto, si les gustan este tipo de contenidos y quieren estar al día de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botón de suscribirse que ven por ahí, es totalmente gratis y así no se pierden nada. Bueno, para quienes no estén tan familiarizados, Demet Özdemir es una actriz turca que se ha ganado un lugar muy especial en nuestros corazones, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. La conocimos en series como Erkencikus, donde su química con Can Yaman era innegable, y más recientemente en Aşk Laftan Anlamaz y Doğduğunu Kaderindir. Su belleza, su talento para la actuación y su forma de conectar con el público la han convertido en una de las actrices más importantes de su generación. Pero como muchas figuras públicas, su vida no ha estado exenta de desafíos, de esos que dejan huella y que a veces parecen querer resurgir. Y es que la noticia a la que nos referimos hoy tiene que ver con algo que ya se vivió antes. Se trata de comentarios malintencionados, de rumores infundados, de esa sombra que persigue a quienes brillan con luz propia, la envidia y el acoso virtual. Hace un tiempo, Demet Özdemir tuvo que lidiar con una ola de críticas y comentarios negativos que afectaron su salud mental. Eran ataques constantes, a menudo anónimos, que cuestionaban su trabajo, su vida personal e incluso su físico. Esto, como pueden imaginar, es devastador para cualquiera, y más aún para una persona que está bajo el escrutinio público constante. Ella misma ha hablado en diversas ocasiones sobre lo difícil que fue ese periodo, cómo la afectó emocionalmente y cómo tuvo que buscar ayuda para sobrellevarlo. Fue un momento oscuro donde la fortaleza de su espíritu se puso a prueba. Y ahora, parece que esa historia se repite. Las redes sociales, que pueden ser una herramienta maravillosa para conectar y compartir, también pueden convertirse en un arma de doble filo. Últimamente se ha notado un resurgimiento de esos comentarios negativos dirigidos hacia Demet. No son críticas constructivas, no son opiniones vertidas con respeto, sino ataques personales, a menudo con un tono de odio y resentimiento. Se especula sobre su vida privada, se cuestionan sus decisiones profesionales, se la juzga sin piedad. Y lo más preocupante es que esta vez parece que los ataques son más dirigidos, más organizados, quizás orquestados por personas que tienen un interés particular en dañarla. ¿Qué tipo de cosas se dicen? Pues, lamentablemente, de todo. Desde comentarios sobre su apariencia, diciendo que ha cambiado o que no está en su mejor momento, hasta insinuaciones sobre su vida amorosa, criticando sus relaciones o su forma de vivirlas. También hay quienes la acusan de ser sobrevalorada, de no tener el talento que se le atribuye, de solo ser famosa por su belleza. Son críticas que van más allá de lo profesional y entran en el terreno del acoso personal. Y esto, chicos y chicas, es algo que no deberíamos normalizar bajo ningún concepto. La facilidad con la que se emiten juicios a través de una pantalla, a menudo sin conocer la realidad completa de la persona, es alarmante. Se olvidan que detrás de cada perfil hay un ser humano con emociones y vulnerabilidades. Esta situación nos lleva a reflexionar sobre la fragilidad de la fama y la presión constante a la que están sometidos los personajes públicos. Demet Özdemir, a pesar de su éxito y reconocimiento, no es inmune a estas dinámicas tóxicas. Su trayectoria nos demuestra que ha tenido que enfrentar adversidades desde el inicio de su carrera, pero siempre ha logrado salir adelante con una notable fortaleza. Sin embargo, la repetición de este tipo de acoso puede desgastar incluso a la persona más fuerte. Es como si, a pesar de haber aprendido a lidiar con un fantasma, este apareciera de nuevo, amenazando con volver a sumergirla en la oscuridad que tanto le costó superar. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué va a hacer Demet Özdemir ante esta situación? ¿Cómo va a enfrentar esta pesadilla, que, de alguna manera, ha regresado? Basándonos en su experiencia pasada y en su carácter, podemos especular algunas cosas. En primer lugar, es muy probable que, al igual que la última vez, Demet busque el apoyo de su equipo. Ella cuenta con un círculo cercano de
amigos, familiares y profesionales que la respaldan. No dudará en compartir lo que está sintiendo y en buscar estrategias para manejar la situación. Quizás se fortalezca su equipo de relaciones públicas para monitorear de cerca las redes sociales y gestionar la narrativa en torno a ella. Es fundamental tener un equipo sólido que pueda filtrar la información, identificar las fuentes del acoso y, si es necesario, tomar medidas para mitigar el daño. Este apoyo profesional es vital para mantener la calma y la perspectiva en medio de la tormenta. Por otro lado, es importante recordar que Demet ha demostrado ser una persona resiliente. En el pasado aprendió a poner límites, a alejarse de lo que le hacía daño y a enfocarse en su bienestar. Es posible que ahora también tome medidas similares. Esto podría significar reducir su presencia en redes sociales por un tiempo, o ser más selectiva con el contenido que consume y con las personas con las que interactúa. La salud mental es primordial y si estos ataques la están afectando, lo más sensato será priorizar su paz interior. La autoprotección se convierte en una herramienta indispensable. A veces el silencio digital es la mejor respuesta para quienes buscan notoriedad a través del daño ajeno. También existe la posibilidad de que Demet tome acciones legales. Cuando el acoso se vuelve severo y persistente, especialmente si involucra difamación o amenazas, los ataques pueden cruzar la línea de lo que es aceptable. Demet ya ha demostrado en el pasado su valentía al enfrentar este tipo de situaciones, y si siente que es necesario protegerse y defender su reputación, podría recurrir a medidas legales contra los responsables. Esto no solo serviría para castigar a quienes la acosan, sino también para enviar un mensaje a otros de que este tipo de comportamiento no será tolerado. La justicia, en estos casos, se convierte en una forma de establecer un precedente y de proteger a otros que puedan estar sufriendo lo mismo. No se trata de venganza, sino de defender derechos fundamentales y de asegurar un entorno más seguro. Y algo muy importante que podemos esperar de ella, y que a menudo vemos en figuras públicas fuertes, es que no se deje vencer por la negatividad. Demet es una profesional dedicada, que ama su trabajo y que tiene muchos proyectos interesantes en marcha. Es probable que canalice esta energía negativa en seguir trabajando duro, en demostrar su talento a través de sus actuaciones y en enfocar su atención en sus proyectos futuros. Su mejor respuesta podría ser, precisamente, seguir brillando y triunfando, demostrando con hechos que los ataques no la detienen. El éxito en este contexto se convierte en la forma más contundente de respuesta. Es decirles a los detractores, no solo no me has vencido, sino que me has impulsado a ser aún mejor. Además, es fundamental el papel que jugamos nosotros, como público y como seguidores. Tenemos el poder de ser una fuerza positiva en las redes sociales. En lugar de amplificar la negatividad, podemos elegir apoyar a Demet, defenderla de los ataques y contrarrestar los comentarios malintencionados con mensajes de aliento y admiración. Cuando vemos que un artista está siendo acosado, debemos recordar que detrás de la figura pública hay una persona con sentimientos y que nuestras palabras tienen un impacto. Un simple me gusta o un comentario de apoyo puede hacer una gran diferencia en el día de alguien. Podemos comentar en sus publicaciones expresando nuestro apoyo, compartiendo lo mucho que apreciamos su trabajo y defendiendo su derecho a ser feliz y a vivir su vida sin ser juzgada. Al crear una comunidad online que sea positiva y respetuosa, ayudamos a crear un ambiente más seguro para todos, incluyendo para Demet. Es un llamado a la acción, ser la voz de la razón y la empatía en un espacio que a veces puede ser hostil. Cada comentario positivo es una pequeña victoria contra la negatividad. Es interesante reflexionar sobre por qué estas pesadillas parecen regresar. En el mundo del espectáculo, la fama viene de la mano de la exposición, y la exposición, lamentablemente, atrae tanto admiración como envidia y resentimiento. Algunas personas no pueden soportar ver a otros tener éxito, o simplemente disfrutan del poder que sienten al dañar a alguien más desde el anonimato de una pantalla. Es un reflejo de problemas sociales más profundos, de la falta de empatía y del facilismo con el que se juzga a los demás en la era digital. La envidia es una emoción destructiva que, alimentada por la virtualidad, se convierte en una fuerza poderosa y a menudo irracional. La cultura de la cancelación y el acoso online se han convertido en fenómenos preocupantes. La facilidad para emitir juicios sin un contexto completo, la rapidez con la que se propaga la desinformación y la falta de responsabilidad individual contribuyen a crear un caldo de cultivo para este tipo de ataques. Es un ciclo vicioso que debemos romper y la conciencia es el primer paso.
Pero como mencioné antes, Demet no es una persona que se rinda fácilmente. Ella ya ha superado situaciones difíciles y ha salido fortalecida. Su resiliencia, su profesionalismo y el apoyo de sus fans son sus mejores armas. Lo que sí es importante es que la gente sea consciente de lo que está sucediendo. El acoso en línea es un problema real y serio, que tiene consecuencias devastadoras. No es algo que deba tomarse a la ligera ni normalizarse. Por eso es crucial que todos seamos más conscientes de nuestras palabras y acciones en Internet. Antes de publicar algo deberíamos preguntarnos si nuestras palabras son constructivas, respetuosas y si contribuyen a un ambiente positivo. Si no es así, quizás deberíamos reconsiderar si vale la pena publicarlas. La empatía digital es tan importante como la empatía en la vida real. En resumen, la pesadilla de Demet Özdemir, esa ola de comentarios negativos y acoso virtual, parece haber regresado. Sin embargo, basándonos en su fortaleza, en su experiencia previa y en el apoyo de su entorno y de sus fans, es probable que Demet enfrente esta situación con la misma determinación que ha demostrado siempre. Podría optar por medidas de protección, buscar apoyo legal si fuera necesario, y sobre todo, seguir enfocada en su carrera y en demostrar su talento. La resiliencia se presenta como su principal aliada, y el apoyo de su comunidad como un escudo protector. La clave está en la esperanza y en la creencia de que la bondad y el respeto prevalecerán. La experiencia de Demet nos sirve como recordatorio de los peligros del ciberacoso y de la importancia de construir comunidades online más sanas y empáticas. Su lucha es, en cierto modo, la lucha de muchas otras personas que se enfrentan a situaciones similares. Espero que este análisis les haya parecido interesante y que les haya dado una perspectiva clara sobre lo que está sucediendo. Me gustaría mucho saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes que debería hacer Demet? ¿Han vivido ustedes situaciones similares de acoso en línea y cómo las han manejado? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace a esta comunidad tan especial. Y si este vídeo les ha gustado y les pareció informativo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas estén informadas sobre lo que está pasando. Juntos podemos crear conciencia y promover un cambio positivo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y de asegurarse de que no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. Cada suscripción nos motiva a seguir trayéndoles contenidos de calidad. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden siempre ser amables, tanto en línea como fuera de ella.